Bienvenido a Alquimia del Alma, un refugio para los que están cansados de fingir. Aquí no venimos a aparentar fortaleza, venimos a entender por qué nos rompemos. Porque hay un tipo de agotamiento que no se cura durmiendo. Un tipo de tristeza que no desaparece con frases positivas. Una fatiga que viene del alma, por haberse traicionado durante demasiado tiempo. Hoy vamos a hablar de esa tristeza silenciosa, de ese vacío que llevas contigo aunque cumplas con todo, de esa sensación de estar desconectado de la vida, incluso cuando todo parece ir bien. Este video no es una receta rápida, es una exploración profunda. De la mano de Carl Jung vamos a descifrar lo que hay detrás del cansancio del alma y cómo ese agotamiento no es un error, sino un llamado urgente, el llamado a dejar de fingir y empezar a vivir como lo que realmente eres. Una fatiga que no se ve, pero que consume cada rincón de tu ser. Hay un tipo de cansancio que no se alivia durmiendo, una especie de agotamiento invisible, que no nace en el cuerpo, sino en el alma. Un peso silencioso, constante, que se arrastra entre tus días y que te obliga a preguntarte, en medio del bullicio, ¿por qué me siento así si todo parece estar bien? La respuesta es tan incómoda como liberadora, porque nada de esto realmente te representa. Has pasado años construyendo una vida que funciona, pero que no vibra contigo. Una rutina que cumple con las expectativas, pero que desangra lentamente tu esencia. Carl Jung no hablaba de enfermedad cuando se refería a estos vacíos. Hablaba de disonancia, de separación interior, de ese momento en el que tu alma y tu ego ya no caminan juntos, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en un actor en tu propia historia. Actúas roles, recitas frases, cumples funciones, pero nada de eso te hace sentir vivo. Y mientras más perfeccionas el arte de fingir, más te pierdes, más desconectado estás de lo que te mueve de verdad, de lo que te enciende, de lo que te hace sentir que estás aquí por algo más que pagar cuentas y cumplir horarios. Entonces, ¿qué haces? Te adaptas, te fuerzas, te convences de que así es la vida. Y en ese intento por sostener lo insostenible, tu alma se empieza a apagar, no como un grito, sino como un susurro que repite en silencio. No pertenezco a esto, no me reconozco en esto. Y llega el momento, el punto de quiebre, el día en que ya no puedes fingir, el día en que el cuerpo empieza a doler sin causa médica, en que la mente se nubla aunque no haya problemas reales, en que los logros dejan de emocionarte, en que la risa ya no sale con naturalidad, y te preguntas si estás deprimido, si estás malagradecido, si te falta algo. Pero no estás deprimido. Estás exhausto de traicionarte, de ignorar lo que tu alma lleva años pidiendo: verdad, sentido, autenticidad. Este video no viene a darte soluciones rápidas. Viene a hablarle a ese vacío que finges no sentir, a esa tristeza sin nombre que escondes bajo listas de tareas, a ese deseo sutil, pero profundo, de desaparecer un rato. No porque quieras morir, sino porque necesitas descansar de la versión de ti que inventaste para sobrevivir. Vamos a ir al fondo, a mirar lo que callaste, a entender por qué finges y a descubrir qué pasaría si, por una vez, dejaras de fingir. Carl Jung decía que el alma sufre no por lo que sucede afuera, sino por todo lo que se reprime adentro. Y cuando la represión es constante, el cuerpo se apaga, la mente colapsa y la vida pierde todo sabor. Pero ese cansancio, ese punto muerto, es también un umbral, un antes y un después. Porque solo cuando ya no puedes seguir fingiendo, comienza el verdadero viaje, el viaje hacia ti, hacia lo que realmente eres, debajo del personaje, del deber, del miedo y de la máscara.
Y si estás viendo este video, no es casualidad, es tu alma buscándose a sí misma. Bienvenido a Alquimia del Alma. Aquí no celebramos el éxito que apaga tu verdad, celebramos la valentía de mirar hacia adentro. Este es un espacio para quienes están cansados de sobrevivir y están listos para despertar. Acompáñame, porque tal vez lo que llamas depresión es solo tu alma exigiendo libertad. Parte 1. El cansancio del alma, cuando la vida que vives no te representa. Hay días en los que no quieres despertar, no porque estés buscando el fin, sino porque simplemente no encuentras un motivo real para volver a empezar. Todo parece igual, el mismo lugar, las mismas palabras, las mismas personas, y tú, cada vez más distante de ti mismo. No estás cansado de vivir, estás cansado de vivir en piloto automático, de actuar una versión funcional de ti, mientras tu alma se seca lentamente por dentro. Y lo peor es que nadie lo nota, porque te ven cumplir, sonreír, responder, porque no hay nada que esté mal, porque tienes todo para estar bien, pero tú sabes que no estás bien, porque el verdadero dolor no se nota afuera, se siente en el silencio con el que cierras los ojos al final del día y en la desgana con la que los abres cada mañana. Este tipo de cansancio no viene del cuerpo. No es falta de sueño ni de vitaminas. Es algo más profundo, más invisible, más sagrado. Es el cansancio del alma, que has soportado demasiadas versiones falsas de ti mismo. Has pasado tanto tiempo intentando ser lo que los demás necesitan, que has olvidado quién eras antes de empezar a fingir. Y ese olvido duele. No con un dolor punzante, sino con una tristeza sorda que te acompaña en todo. Cuando comes, cuando trabajas, cuando amas, estás ahí, pero no estás tú. Carl Jung lo llamó alienación del self, ese proceso sutil pero devastador en el que te conviertes en una imagen, en un rol, en un personaje que funciona, pero que ya no te representa. Y es que no hay nada más agotador que sostener una vida que no nace de tu verdad, que ha sido construida con ladrillos de expectativas ajenas, cemento de miedo al rechazo y decorada con frases vacías que aprendiste a repetir para sobrevivir. Estoy bien, gracias. No es nada, ya se me pasa. Estoy cansado, pero es normal. Solo tengo que ser más fuerte. Pero no tienes que ser más fuerte, tienes que ser más tú. Y eso a veces implica dejar de cargar tanto. El alma se cansa cuando no hay coherencia entre lo que sientes y lo que haces, cuando tus palabras están maquilladas, cuando tus decisiones nacen del miedo y no de la intuición, cuando tus días están llenos, pero vacíos de sentido, cuando repites una y otra vez la misma rutina, sin recordar por qué la elegiste en primer lugar. Y entonces llega el momento en el que te rompes, no de golpe, sino gota a gota, gesto a gesto, silencio tras silencio, hasta que ya no puedes más, hasta que el alma se desploma, no por debilidad, sino por exceso de esfuerzo por sostener una mentira existencial. ¿Y cuál es esa mentira? La idea de que estás donde deberías. La creencia de que esto es todo lo que hay. El pensamiento silencioso de que lo que te ocurre es normal. Que así es la adultez, la madurez, la vida. Pero no lo es. No deberías tener que apagar tu alma para ser aceptado. No deberías traicionar tus emociones para mantener una relación. No deberías sonreír todos los días por obligación. No deberías normalizar vivir desconectado de tu esencia. Jung advirtió que cuando el alma se reprime por demasiado tiempo, comienza a manifestarse a través del cuerpo, del ánimo, del destino. Una tristeza inexplicable, una enfermedad que no sana, una crisis repentina, una pérdida que te sacude. Todo, absolutamente todo, al servicio de un solo propósito: traerte de vuelta a ti.
Porque el alma no quiere que seas productivo, quiere que seas real. No te exige logros, te pide sentido. No está interesada en que encajes. Está hambrienta de que por fin te atrevas a ser tú mismo. Pero para eso, tienes que dejar de correr. Tienes que mirar el dolor que escondiste. Tienes que escuchar ese cansancio no como un obstáculo, sino como un síntoma de que llevas demasiado tiempo lejos de tu centro. Tal vez por eso te sientes perdido. Tal vez por eso lloras sin motivo. Tal vez por eso nada te emociona. No porque estés fallando, sino porque nunca fuiste hecho para vivir una vida tan desconectada de ti. Y en ese reconocimiento brutal, incómodo y hermoso, comienza la alquimia. No se trata de culparte, ni de rendirte. Se trata de despertar. Porque el alma no se cansa por capricho. Se cansa para que por fin te detengas y comiences a recordarte. Parte 2. La tristeza silenciosa no es depresión, es disonancia del alma. No toda tristeza es enfermedad. No toda desgana es debilidad. No todo vacío necesita pastillas. Hay un tipo de tristeza que no responde a diagnósticos, porque no nace del cuerpo ni de la química cerebral. Nace del alma, cuando has sido obligada a vivir demasiado tiempo fuera de sí misma. Hay momentos en los que te sientes triste, sin explicación. Tu vida, en teoría, está bien. Tienes un trabajo, un techo, comida, quizás compañía, y sin embargo, sientes ese hueco. Esa sensación sutil pero constante de que algo no encaja. No sabes si es tristeza, melancolía o simplemente aburrimiento vital. Solo sabes que algo falta, que el aire pesa, que los días pasan sin alma, que incluso las cosas que antes te emocionaban, hoy te dejan indiferente. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz si tengo lo que se supone que debería? ¿Por qué me siento solo incluso rodeado de gente? Y es ahí donde comienza la trampa. Porque como no encuentras una causa clara, empiezas a culparte. Crees que estás roto, que eres ingrato, que algo en ti está defectuoso, que deberías agradecer más, pensar positivo, ver el lado bueno. Pero hay un secreto que nadie te dijo. Esa tristeza no significa que estás mal. Significa que estás desalineado. Estás viviendo en una dirección contraria a tu alma. Estás caminando por un camino que tal vez fue el correcto para otro, pero no para ti. Jung lo explicó con crudeza. Cuando lo que hacemos en el mundo exterior está en conflicto con lo que somos en lo profundo, nuestra psique entra en estado de disonancia. Y esa disonancia no grita. Se manifiesta en forma de tristeza sin forma, de fatiga sin causa, de una sensación de desconexión que lo cubre todo. No estás triste porque te falte algo. Estás triste porque te faltas tú. Falta tu verdad. Falta tu voz, falta tu fuego interior, falta tu presencia real en tu propia vida. La tristeza, cuando no nace del trauma directo, es a menudo el llanto de una parte de ti que ha sido silenciada. Tal vez esa parte que soñaba con algo distinto, esa que anhelaba más arte, más naturaleza, más contemplación, esa que se emocionaba con cosas simples, antes de que el mundo te dijera que no eran suficientes. Esa que quería amar distinto, vivir distinto, sentir distinto. Pero esa parte quedó atrás, enterrada bajo capas de responsabilidad, de expectativas sociales, de deberes que no elegiste, de rutinas que te prometieron estabilidad, pero te robaron el alma. Entonces la tristeza aparece, como una última señal, como un lenguaje que el alma utiliza cuando ya no tiene otro medio para hablar, cuando las palabras no alcanzan, cuando ya ni siquiera sabes qué quieres decir, y tú la reprimes, la escondes, la tapas con distracciones, trabajo, ruido, consumo, todo bien.
pero cada vez que lo haces te alejas más y el silencio interior se vuelve más espeso, hasta que un día el alma se apaga, no muere, solo se retira, observa desde el fondo, esperando que por fin la mires. La tristeza no es enemiga, es maestra. No está ahí para arruinarte la vida, sino para recordarte que no estás viviendo la tuya. Y aquí es donde muchos cometen el error fatal. Se medican la tristeza antes de escucharla. Se la tapan, la anestesian, la silencian, y lo que era un mensaje transformador se convierte en una enfermedad crónica del alma. Una repetición eterna de desconexión, donde el cuerpo funciona, pero el espíritu no vibra. La tristeza silenciosa no quiere destruirte, quiere detenerte, para que cuestiones, para que mires, para que te preguntes, ¿qué parte de mí he estado ignorando? ¿Qué he traicionado para poder seguir funcionando? ¿A quién estoy intentando agradar, en lugar de agradarme a mí mismo? Porque si te atreves a escucharte, si te atreves a no huir, si te atreves a sentarte con tu tristeza como quien se sienta frente a un viejo sabio, verás que dentro de ella hay una semilla, una chispa, un fuego olvidado que aún puede encender tu vida, si tienes el valor de honrarlo. La tristeza es la puerta. No huyas de ella, atraviésala, porque al otro lado de esa tristeza estás tú. Parte 3. Fingir normalidad, el precio de ser aceptado. Desde pequeños aprendemos un truco peligroso: mostrar solo las partes de nosotros que generan aprobación y ocultar todo aquello que incomoda, que desentona, que no encaja. Nos volvemos expertos en fingir, maestros de la adaptación, actores con una sonrisa perfectamente ensayada, con palabras cuidadosamente seleccionadas y emociones perfectamente encapsuladas para no estorbar. La infancia no es solo el lugar donde nacen los sueños, también es donde nacen las heridas invisibles, esas que te enseñan que ser tú mismo tiene consecuencias, que si lloras, molestas, que si dices lo que sientes, incomodas, que si brillas demasiado, eclipsas, que si te muestras vulnerable, te aplastan. Y entonces, para sobrevivir, empiezas a editarte, a medir cada palabra, a moldear cada gesto, a ocultar cada emoción genuina. Te transformas en lo que los demás esperan, y cada vez que lo haces, te pierdes un poco más. Carl Jung lo advirtió. La persona, el yo social, es una máscara que adoptamos para funcionar en el mundo. Una construcción necesaria, pero peligrosa si se convierte en nuestra única identidad. Porque llega un momento en que ya no sabes quién eres sin esa máscara. Te preguntas, ¿qué parte de mí es real? ¿Dónde termina la actuación y empieza mi verdad? Y más importante aún, ¿quién sería yo si no tuviera que complacer a nadie? Pero ya es tarde, estás atrapado. Atrapado en un sistema de recompensas donde solo recibes afecto si actúas correctamente, si no te quejas, si no reclamas, si no eres problema. Y ese afecto, aunque condicional, se vuelve una droga. Una validación que te calma por fuera, pero te desangra por dentro. Y lo más aterrador es que esta actuación se vuelve tan natural que ni tú mismo te das cuenta de que finges. Ya no distingues entre tu verdadera emoción y tu reacción automática. Ya no sabes si estás sonriendo porque lo sientes o porque aprendiste que así evitas conflictos. Ya no sabes si estás con alguien porque lo amas o porque no quieres estar solo. Ya no sabes si tu vida es tuya o una construcción hecha a medida para no decepcionar a nadie. Eso es lo que agota el alma. No el esfuerzo, no el trabajo, no las tareas. Lo que realmente cansa es tener que ser otro para que te amen. Es vivir desde el agrado y no desde la verdad. Jung decía que lo reprimido no desaparece, se esconde en la sombra y allí se pudre.
y desde allí dirige tu vida sin que te des cuenta. Cuando reprimes tu tristeza se transforma en apatía. Cuando reprimes tu enojo se convierte en ansiedad. Cuando reprimes tu deseo se transforma en frustración. Y un día todo eso que enterraste con tanto esfuerzo te explota en el alma, en forma de insatisfacción crónica, en forma de vacío, en forma de cansancio sin causa. Y tú lo sientes, lo sabes, pero no sabes cómo romper el ciclo, porque ya construiste relaciones desde ese personaje, porque ya edificaste una carrera desde ese rol, porque ya diseñaste toda tu vida desde una versión de ti que fue armada para agradar, no para florecer. Entonces surge el miedo más profundo. ¿Y si dejo de fingir y ya nadie me quiere? ¿Y si soy yo mismo y todo se derrumba? ¿Y si muestro mi verdad y me rechazan? ¿Y si tal vez pierdas cosas si dejas de fingir? Tal vez algunas personas se alejen. Tal vez algunos espacios ya no te reciban. Pero también ganarás algo inmensamente más valioso, a ti. Recuperar tu verdad tiene un precio, pero seguir fingiendo tiene un costo aún más alto, tu vida entera. Porque si tu existencia está construida sobre un personaje, nunca serás amado de verdad. Solo será amado lo que finge ser. Y tú seguirás sintiéndote solo incluso rodeado, triste incluso aplaudido, vacío incluso admirado. Y ese es el destino de quienes olvidaron su verdad, ser vistos, pero nunca reconocidos, ser celebrados, pero nunca amados por lo que realmente son. La normalidad que finges es una cárcel, una prisión de comodidad, aceptación y rutina. Pero no hay aire ahí dentro, no hay alma, no hay fuego. Entonces, ¿vas a seguir fingiendo para sostener una aceptación que te mata en silencio? ¿O vas a permitirte la osadía de ser real, aunque eso te haga perder lo que nunca fue tuyo realmente? Porque al final, fingir te protege del rechazo, pero también te impide ser amado en verdad. Y tu alma no vino a sobrevivir tras una máscara, vino a manifestarse, a encarnar su luz y su sombra, a expresarse en toda su complejidad, y no podrá hacerlo hasta que le devuelvas el permiso de ser tú. Parte 4. El llamado de la autenticidad, el despertar tras la ruptura. Hay un instante, imperceptible para el mundo exterior, pero cataclísmico para el alma, en el que ya no puedes más. No sabes cómo ocurrió, ni cuándo comenzó, pero un día simplemente te detienes, y algo dentro de ti, que siempre estuvo susurrando, de pronto ruge. Un rugido que no nace del enojo, sino del hartazgo, de haber vivido demasiado tiempo siendo lo que los demás necesitaban, y nunca lo que tu alma realmente era. Ese rugido no se escucha con los oídos, se siente en el pecho, en el nudo de la garganta, en el insomnio crónico, en el vacío inexplicable, en las ganas de llorar sin saber por qué, en la rabia acumulada de haberte traicionado todos los días, con una sonrisa. Y cuando ese rugido emerge, nada vuelve a ser igual. No importa cuánto intentes volver a tu rutina, ni cuántas veces repitas que estás bien, el alma ya ha despertado y no va a dejarte volver a dormir. Ese es el momento que Jung llamaba el comienzo de la individuación, la ruptura con la versión aprendida, la rebelión sagrada del yo real contra el yo programado. No es una crisis, es un renacimiento encubierto. Pero cuidado, el renacimiento siempre llega disfrazado de colapso. Antes de ser tú, tendrás que dejar de ser lo que no eres. Y eso duele. Porque muchas de las cosas que construiste, tu trabajo, tus relaciones, tu estilo de vida, fueron edificadas sobre tu versión dormida. La que complacía, la que callaba, la que decía sí por miedo a estar solo. La que acumulaba logros para tapar el sentimiento de vacío, la que repetía rutinas para no sentir la desorientación de no saber quién era.
Entonces, cuando despiertas, toda esa arquitectura empieza a tambalearse. Y no es que el mundo se vuelva hostil, es que por primera vez estás viendo las cosas sin filtros. Ves el trabajo que odias, la relación que te apaga, la ciudad que no vibra contigo, los hábitos que te drenan, las personas que no te conocen, aunque te ven todos los días. Y te das cuenta con un dolor sagrado de que has sido un actor en tu propia vida. No por maldad, sino por miedo, por programación, por sobrevivencia. Pero el alma no fue hecha para fingir eternamente, y por eso colapsa. No porque estés enfermo, sino porque por fin estás despertando. Despertar no es volverse mejor, es volverse honesto. Y esa honestidad arrasa. Te obliga a mirar sin excusas, a reconocer que mucho de lo que vivías ya estaba muerto, a aceptar que fuiste tú quien se abandonó primero, para que otros no lo hicieran. Y en medio de ese caos interior empieza el verdadero viaje, el viaje hacia ti. No es romántico, no es inmediato, no es cómodo, pero es real. Volver a ti implica destruir tus propias mentiras. Reconocer que has vivido una vida decorada, pero vacía. Que has dicho sí a lo que te lastimaba y no a lo que te hacía vibrar. Que te has escondido detrás del deber, del éxito, del agrado, para no enfrentar tu propósito. Porque sí, ser tú tiene un precio, pero seguir fingiendo te cobra el alma. Jung decía que el alma necesita expandirse. No puede habitar una existencia pequeña, una identidad fabricada, una jaula de expectativas. Por eso, cuando empieza a asfixiarse, no te avisa con palabras. Te lo muestra con síntomas, con ansiedad, con fatiga crónica, con tristeza inexplicable, con ese sabor amargo de no pertenecer ni siquiera a tu propia vida. Y entonces viene la ruptura, no elegida, no planeada, pero necesaria. Puede ser una separación, una renuncia, una enfermedad, una pérdida, un colapso, algo que te quiebra, para que por fin mires hacia adentro. Porque solo en las ruinas de tu personaje puedes empezar a construir tu verdad. Ahí, en medio de la oscuridad, comienza el fuego. Pequeño al principio, apenas una chispa, pero suficiente para recordarte que aún estás vivo. Y entonces decides algo sagrado. No vas a seguir viviendo una vida que no te representa. No más sonrisas automáticas. No más acuerdos silenciosos que te apagan. No más presencia en lugares donde tu alma no cabe. No importa si los demás lo entienden. No importa si pierdes cosas. Porque ya perdiste demasiado tiempo, demasiada energía, demasiada verdad. Y ahora estás dispuesto a pagar el precio de ser tú. Aunque incomode, aunque duela, aunque te dejes solo al principio. Porque sabes que lo único que vale la pena es una vida donde no tengas que dejar de ser tú mismo para sobrevivir. Parte 5. Dejar de fingir, volver a respirar con el alma. Hay un momento sagrado, donde ya no necesitas convencer a nadie, ni explicar tus heridas, ni justificar tus silencios, ni adornar tu historia para que sea aceptable. Ese momento no llega con un grito, sino con una rendición suave, interior, donde por fin dejas de fingir, donde bajas los hombros, suspiras y admites, sin vergüenza, sin drama, sin máscaras: estoy cansado de no ser yo. No es resignación, es un regreso. El regreso más importante de tu vida, el regreso a tu alma. Porque fingir no solo cansa, fingir ahoga. Vivir desde lo impuesto asfixia cada célula de lo que eres. Y lo que llamabas funcionar era solo una manera elegante de morir en silencio. Carl Jung lo dijo con brutal honestidad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y por eso, cuando dejas de fingir, cuando te atreves a aceptarte entero, con tu caos, tu sombra, tu luz y tu verdad cruda, algo se abre dentro.
algo respira. Es como si el alma, después de haber estado escondida durante años en una esquina, se atreviera a salir, desnuda, frágil, pero real. Y ese primer respiro, ese aire nuevo que entra cuando dejas de actuar, es lo más parecido a la libertad que habrás sentido jamás. Porque ya no necesitas cumplir expectativas, ya no necesitas mantener personajes, ya no necesitas correr detrás de la imagen de quien deberías ser. Ahora solo queda espacio para ser. Y ser, en este mundo, es el acto más valiente, porque nadie te enseña cómo hacerlo. Te enseñan a agradar, a ganar, a ser aceptado, a repetir patrones, pero ser tú, eso debes aprenderlo solo, desmontando capa por capa todo lo que no eres, hasta que lo que queda es lo que fuiste antes de que el mundo te rompiera. Volver a respirar con el alma no significa que la vida se vuelve perfecta, significa que por fin puedes habitarla desde adentro. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no tienes que correr para alcanzar la imagen de éxito que otros aplauden. Ya no necesitas esconder tus emociones como si fueran debilidades, porque ahora sabes que tu verdad no es negociable y que no hay lugar más sagrado que el espacio donde puedes existir, sin edición. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa poder llorar sin pedir perdón, reír sin contenerte, decir que no sin culpa, elegir tu paz sobre la aprobación, estar solo sin sentirte abandonado, decir lo que piensas sin temer ser rechazado, ser incómodo, pero auténtico, ser imperfecto, pero completo. Ese es el inicio de la libertad interior, el instante en que ya no necesitas mendigar amor porque te has vuelto tu propio hogar, donde puedes habitarte incluso cuando el mundo no te entiende, donde puedes sostener tu propia alma, aunque todo afuera se derrumbe, y es ahí donde la respiración cambia, se vuelve profunda, ligera, silenciosa, pero presente, como si cada inhalación dijera: ahora sí estoy aquí, ahora sí estoy conmigo. Ese momento marca la frontera entre la vieja vida, donde eras una proyección, y la nueva vida, donde eres presencia. Ya no necesitas sobresalir, ya no necesitas encajar, solo necesitas honrarte. Y honrarse en esta época es una forma de revolución, porque te aleja del ruido, de los roles, de la ansiedad de agradar. Te lleva a lo esencial, tú, tu sentir, tu silencio, tu verdad. ¿Y sabes lo más poderoso? Que cuando empiezas a vivir así, lo que antes parecía imposible se vuelve orgánico. Las personas correctas llegan, las conversaciones profundas aparecen, las oportunidades alineadas se abren. No porque las buscaste con desesperación, sino porque tu vibración cambió, porque ya no estás fingiendo, estás viviendo. Jung decía que el alma anhela completarse, no volverse perfecta. Y solo cuando dejas de fingir puedes mirarte entero, herido y fuerte, confundido y sabio, fragmentado, pero real. Y ese real es el único lugar desde el cual puede comenzar tu verdadera transformación. Así que respira, no para calmarte, sino para recordarte. Cada vez que respiras sin fingir, te estás eligiendo. Cada vez que hablas desde tu verdad, rompes una cadena. Cada vez que te escuchas en lugar de obedecer el ruido externo, te estás sanando. Y si hoy estás aquí, leyendo esto, tal vez ya estés listo para soltar el papel, para dejar de actuar y para volver, con humildad, con temblor, pero con firmeza, a ser el alma que viniste a encarnar. El alma solo se rinde cuando está lista para renacer. Hay una forma de rendición que no es derrota, una forma de caída que no es fracaso, una forma de silencio que no es resignación, sino el inicio sagrado de algo mucho más grande. Porque a veces el alma no se rinde por debilidad, se rinde porque está lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir.
Se rinde porque ya no puede seguir interpretando un papel que la apaga. Se rinde porque fingir le cuesta más que perderlo todo. Se rinde porque finalmente ha decidido volver a casa. Y esa rendición, aunque dolorosa, es un acto de dignidad. La dignidad de quien, tras años de autoabandono, dice: «Basta, no puedo seguir alejándome de mí para complacer al mundo». Carl Jung comprendía este fenómeno. Él sabía que el colapso no es el enemigo, sino el umbral. El punto exacto donde el alma ha sido tan ignorada, tan silenciada, tan reprimida, que decide romperse para liberarse. No como castigo, sino como llamada. Una llamada hacia adentro, hacia lo verdadero, hacia lo innegociable. Por eso no es casual que muchos despierten tras una pérdida, una crisis, una enfermedad, una ruptura. Es en el despojo donde el alma respira, donde lo superfluo cae, donde lo que ya no tiene alma se disuelve. Y en ese espacio que queda vacío empieza a nacer quien eres de verdad. No la imagen, no el rol, no el personaje exitoso pero agotado, sino tú. Tú sin adornos, tú sin esfuerzo, tú sin miedo de ser demasiado o no ser suficiente. Pero antes del renacer viene la muerte simbólica, la muerte de la versión que cargaste para ser aceptado, la muerte del ego que acumulaba títulos, afectos y rutinas para no enfrentarse a la soledad de su verdad, la muerte de todo lo que hiciste por miedo y no por amor a ti. Y eso duele. Duele como el desprendimiento de una piel que ya no te queda. Duele como cerrar una etapa donde, aunque eras infeliz, te sentías seguro. Duele como admitir que viviste mucho tiempo siendo otro y no sabes cómo empezar a ser tú. Pero ese dolor es fértil. Es un dolor de parto, un umbral de transformación, una herida que no está ahí para castigarte, sino para abrirte. Porque el alma, cuando ya no puede fingir más, cuando ha tocado fondo, cuando se ha arrodillado dentro de ti, no está pidiendo que la salves, está pidiéndote que la escuches. Y escuchar al alma es dejar de hacer lo que toca y empezar a hacer lo que resuena. Es dejar de repetir lo que te enseñaron y atreverte a crear lo que necesitas. Es dejar de correr hacia metas vacías y caminar hacia adentro, aunque el camino no esté trazado. Es posible que en ese trayecto pierdas mucho, amistades que no soportan tu nueva verdad, espacios donde ya no encajas, rutinas que eran solo anestesia, metas que eran puro ruido. Pero también vas a encontrar lo único que nunca debiste perder, a ti. Y contigo volverán otras cosas. Una paz silenciosa que no necesita validación, una energía que nace de la coherencia, una presencia que magnetiza, una dirección que ya no se basa en deberes, sino en propósito. Renacer no es un evento espectacular, es una serie de elecciones silenciosas, una tras otra. Elegir el descanso en vez de la exigencia, elegir el no cuando tu cuerpo tiembla de agotamiento, elegir el retiro cuando el entorno intoxica, elegir el amor propio aunque duela, elegir tu alma, aunque el precio sea alto. Y con cada elección vas regresando, no al pasado, no a la antigua versión de ti, sino a un lugar más hondo, más maduro, más salvaje y sagrado, el centro de ti. Tu verdad sin adornos, tu energía limpia, tu mirada libre, tu palabra honesta, tu respiración viva. Y ahí comprendes que el alma nunca quiso que fueras perfecto, solo quería que fueras tú. Y que ese tú, aunque imperfecto, herido o incierto, es infinitamente más valioso que cualquier versión editada, domesticada o funcional que hayas creado para sobrevivir. El alma solo se rinde cuando ha luchado demasiado contra su propia esencia. Y cuando por fin deja de resistirse, comienza a florecer. No con fuegos artificiales, sino con una fuerza silenciosa que empieza a ordenar tu vida desde adentro.
Así que si estás en ese punto donde ya no puedes más, tal vez no sea el final. Tal vez sea el inicio más profundo de todos. No estás roto. Estás reconfigurándote. Estás volviendo. Estás recordando. Y si algo de todo esto tocó una fibra en ti, entonces te invito a quedarte con nosotros aquí, en Alquimia del Alma, un espacio para quienes se cansaron de fingir y están listos para renacer desde adentro. Déjame en los comentarios qué parte de ti tuviste que silenciar para ser aceptado y qué parte está lista para volver a respirar, porque esa parte es tu verdadera alma, esperando que la tomes de la mano y la lleves contigo, de regreso a la vida.